Gracias por estar de nuevo con nosotros y quisiera que fuéramos al versículo 19 del capítulo 1 de Santiago, que dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de la importancia de la palabra en nuestra vida como una guía, como una dirección y como algo que hace evitar que nos desviemos del plan y del diseño de Dios. Y en el versículo 19, pastores, ya el apóstol Santiago ya comienza a establecer ya principios muy prácticos y tiene que ver, diría yo, con la manera en cómo nosotros recepcionamos la palabra, con la manera en que nosotros recibimos la palabra. Porque usted hablaba acerca de cómo funcionan estos sistemas de localización para llegar a un lugar, para tomar la dirección más cercana. Pero algo que puedo ver en este versículo es que definitivamente el primer ejercicio para yo incorporar la palabra a mi vida es que necesito ser pronto para oír y tardo para hablar. Muchas veces la palabra no llega a nuestra vida, no llega a establecerse en el corazón, porque muchas veces nosotros tenemos respuestas demasiado rápidas, argumentos demasiado rápidos, y no dejamos que la palabra pueda entrar y pueda sentarse y pueda al final convertirse en nuestro marco de vida. Entonces, qué poderoso es lo que dice Santiago, porque cuando nosotros comenzamos a desarrollar una vida donde realmente nos detenemos, escuchamos lo que Dios está haciendo, tratamos de captar la señal del cielo, dice el versículo 20, porque cuando no logramos eso, la ira se puede manifestar y en medio de la ira, la justicia de Dios no se establece. Entonces, qué importante es ser un oidor de la palabra, qué importante es poder prestar atención a la palabra. Cuando Dios confronta a Saúl, Dios le dice, ¿por qué no prestaste atención a lo que Samuel había dicho como profeta? Entonces, creo que es valioso que nosotros podamos ver esa habilidad y necesidad que necesitamos desarrollar, valga la redundancia, para oír la palabra y una vez que oímos poder hablar. Pastor, y si lo están mencionando aquí, es porque la tendencia es precisamente a no prestar atención, sino inmediatamente sale el argumento, empezamos a hablar. Y cuando meditamos en esto y vemos nuestro día a día, vemos nuestras relaciones o vemos a las personas que conocemos relacionándose con otras personas, nos vamos a dar cuenta que esa es la tendencia. Una tendencia donde inmediatamente empezamos a argumentar sobre un asunto. No nos abrimos a escuchar, a tratar de meditar en qué es lo que se está hablando en nuestra vida. Entonces, me llama la atención esa parte porque él dice, sea pronto para oír y tardo para hablar. Si está mencionando esa cualidad que debe de ser desarrollada, es porque realmente podemos estar caminando en la otra condición, en lo opuesto. Es decir, no tenemos la capacidad de escuchar, sino que inmediatamente estamos hablando de lo que yo pienso, de lo que yo creo y de lo que yo siento. Y lo peligroso ahí es que muchas veces uno pudiera estar comunicando a las otras personas también el hecho de que la idea de las otras personas no son tan importantes. Es decir, o nuestras ideas son más importantes de lo que las otras personas pudieran decir. Y esto es también un principio para entender cómo operan los conflictos. O sea, muchos conflictos se establecen en nuestra vida, muchas situaciones problemáticas se establecen en nuestra vida porque muchas veces en vez de escuchar, en vez de poder hacer una lectura espiritual, en vez de poder ver lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, nosotros somos rápidos en dar el argumento, en establecer lo que nosotros creemos y perdemos la oportunidad de poder escuchar y poder tener un entendimiento claro de lo que está pasando. Y ahí es donde vienen los conflictos también en nuestra vida. Sí, por eso Santiago dice, y quiero leer otra versión, que es la palabra de Dios para todos. Recuerden, queridos hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso hay que ser humildes. Dejen toda esa mala conducta y todo lo malo que hacen y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo.
Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. En el tema de las relaciones humanas es muy importante prestar atención a lo que la otra persona está hablando. Una frase que nosotros usamos también mucho es que las buenas relaciones no son la ausencia de conflicto, sino el buen manejo de ellos. Y para poder manejar un conflicto correctamente, nosotros tenemos que prestar atención a lo que las otras personas están escuchando. Por eso habla de humildad, porque contrario a la humildad es el orgullo. Y la persona orgullosa siempre demanda atención, siempre demanda que le presten atención en todo momento, siempre está creyendo que él tiene la razón en todo lo que esta persona hace. Si nosotros estamos prestando atención a la palabra de Dios, vamos a entender que en las relaciones humanas necesitamos ser un poco más humildes y empezar a escuchar y retener un poco nuestra palabra para escuchar siempre el argumento de las otras personas. Por eso es que dice Santiago, la palabra de Dios que fue implantada en cada uno de nosotros. Cada persona tiene algo de Dios implantado en su corazón y tiene la posibilidad de poder ministrar a otros con esa misma palabra. Pero se requiere humildad en el tema de las relaciones. ¿Para qué? Para poder recibir de parte de la otra persona lo que la otra persona tiene para bendecirnos a nosotros. Y es ahí donde la palabra, en los versículos que siguen, dice que la palabra es como un espejo. La palabra del Señor es como un espejo, porque cuando uno va a un espejo, cuando uno se levanta temprano en la mañana y se ve al espejo, lo que uno trata es alinear lo que está desalineado, corregir si el peinado está desalineado, si la camisa está desalineada, uno va al espejo para verse y poder alinear. Entonces, lo extraordinario que se vuelve la palabra es que cuando nosotros somos hacedores, no oidores, la palabra viene funcionando como un espejo, corrige lo que pudiera estar mal en nuestra vida, corrige actitudes, corrige acciones, corrige imperfecciones de nuestra vida, siempre y cuando nosotros seamos hacedores, o sea, la llevamos a la acción. Dice el versículo 25, de aquellos que prestan atención a la perfecta ley, porque la palabra es perfecta, o sea, no tiene errores. Pero la importancia de este tema tiene que ver precisamente con eso, o sea, lo valioso de ser alguien hacedor de la palabra, alguien que obedece la palabra, es que corrige la imperfección. Y si llevamos esto a la vida práctica, ¿cuánto pudiéramos de ayudar esto a resolver problemas en el matrimonio, problemas en las relaciones personales? A veces uno dice, yo no sé cómo actuar, yo no sé cómo hacer. Si vamos a la palabra y la palabra se convierte en ese espejo, puede transformarlo todo. Y cuando pienso en esto, pienso en la palabra demanda y oferta. Hablando siempre en las relaciones, nosotros nos vamos a dar cuenta de que por nuestra condición de pecado, por haber estado apartado del Señor y todo lo que el sistema quiso del mundo, quiso establecer en nosotros, estamos en una posición de demanda. Yo espero que el otro haga, yo espero que el otro cambie, yo espero que el otro me atienda y siempre yo estoy pidiendo. Y desde esa posición realmente lo que va a pasar es que yo no estoy abierto para escuchar, sino que lo que yo estoy es en una línea de defensa para empezar a argumentar y proteger todo lo que está en mí. Entonces, vamos a llegar a alguna conclusión que dice, el problema no soy yo, el problema es el resto. Pero cuando nosotros venimos al Señor, nosotros entendemos que debemos de hacer un cambio, una transformación en nuestra manera de pensar. Y ahora tenemos que transicionar a una posición donde yo ya no voy a demandar, o sea, yo no estoy esperando que la gente haga por mí, sino que ahora yo entiendo que me amó de tal manera el Señor que dio a su Hijo amado para que hoy yo pueda tener una conexión con Él. Pero también tiene que ver para que yo lo refleje, para que yo lo glorifique a través de mi vida. Y eso tiene que ver con convertirnos ahora en ofertantes. Es decir, ahora yo me abro a escuchar y guardo mi boca para hablar hasta lo último si sea necesario. Y entonces yo comienzo a escuchar y yo no espero que ellos hagan ahora, sino que yo estoy abierto para ver cómo puedo contribuir y yo ayudarles a ellos, a que ellos hagan un cambio, que ellos hagan una transformación. Pero no lo hago esperando algo a cambio, sino que lo hago en amor, esperando que el Señor se glorifique sobre su vida. Y la palabra hacedores es ser obediente.
Y cuando escuchamos la obediencia, hay algo que salta en nosotros, porque creemos que obediencia es estar rendir cuenta, creemos que obediencia puede ser estar como en una institución militar donde tengo que estar de forma disciplinada, y de alguna manera todas esas cosas son parte de la obediencia. Pero necesitamos verlo más allá. Necesitamos verlo con ojos espirituales, porque realmente la obediencia, lo que viene a ser para nosotros, es un lugar de protección, es un lugar de bendición, donde Dios lo que quiere es llevarnos por un camino exacto, un camino de seguridad, un camino de deleite, un camino de gozo, un camino de bendición. Pero nosotros necesitamos ser obedientes a lo que Dios está hablando. Entonces, lo que necesitamos hacer es dejar de argumentar por qué lo tengo que hacer, por qué tengo que caminar de esta manera, dejar todos esos argumentos, ponerlos por el suelo, rendirnos, humillarnos al Señor y abrirnos a todo lo que Él está hablando. Entonces Él nos va a hablar y nos va a decir que debemos de perdonar a las personas y que podamos sacar eso de ahí, dejar de estar bregando, luchando con esos pensamientos, no lo voy a hacer, y decir, sí lo voy a hacer, voy a creer en el Señor lo que me está hablando. Empezar a prestar atención a las otras cosas que Dios me va a ir mostrando, cómo debe ser mi actitud con mi esposa, cómo debe ser mi actitud con mis hijos, cómo debe ser mi actitud con mi jefe o las personas en mi centro de trabajo y con todas las personas que me estoy relacionando. No desde una posición donde voy a demandar, sino desde una posición donde yo estoy abierto a poder contribuir, a poder servir a cada una de las personas, a que ellos vean al Cristo que está hoy en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos entender que cuando el apóstol Santiago está hablando de no solamente ser oidores, necesitamos ser oidores, es lo primero, porque ¿cómo vamos a llevar a la práctica algo que no hemos escuchado? Necesitamos ser oidores, pero es oidores de la palabra de Dios. Y no solamente prestar atención a un mensaje, como lo podemos estar haciendo hoy, sino es ir a la palabra, escudriñar la palabra, leerla, tener esos tiempos de intimidad con el Padre. Pero una vez que yo tengo el acceso a la palabra, entonces ahora yo necesito llevarla a la práctica. Porque en una ocasión Jesús dijo sobre los fariseos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y en otro momento dijeron de Jesús, Él habla como quien tiene autoridad. Y básicamente la autoridad viene a nuestra vida cuando nosotros oímos la palabra, pero la ponemos en práctica. Y una vez escuché, prediquemos todo el tiempo y si es necesario, hablemos. Es decir, que nuestra vida tiene que ser un caminar constante, donde nosotros siempre estamos haciendo la palabra, siempre estamos caminando en la palabra. No que seamos perfectos, sino entendidos que cuando traemos la palabra a nuestra vida, entonces Él está con nosotros y se genera todo un cambio de bendición a nuestro alrededor, pero que también nos toma y nos permite ser de bendición en nuestra casa. Les agradecemos por haber estado con nosotros y le invitamos a que nos siga acompañando en los diferentes programas donde vamos a continuar siempre compartiendo sobre este libro tan maravilloso que es el libro de Santiago. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno.